Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Sonia López y el día de hoy quiero compartirles cómo es que llegué a Cristo. Bueno, mi vida antes de conocer a Dios era bastante desordenada. Yo vengo de una familia integrada por mis padres y 5 hermanos o hermanas, de la cual yo soy la tercera. Y bueno, les comentaba que es un entorno familiar complicado, ya que mi papá, desde que yo era niña, tiene el problema del alcoholismo. Entonces viví un entorno pues de mucha agresión, de mucha falta de comunicación, lo cual a temprana edad me hizo pues estar en un entorno de amistades que poco convenían. Pues practicábamos distintas cosas que aparentemente los jóvenes que no conocen de Dios practican regularmente, como asistir a fiestas, pues beber alcohol, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y todo esto, pues como ustedes ya saben, pues tiene consecuencias, ¿no? Yo constantemente sentía un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de que algo de todo lo que estaba viviendo pues no era correcto. En ese momento pues yo no conocía a Dios, pero sé que era Dios el que hacía que yo tuviera de repente esa confrontación al interior de todo lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera pues es como Dios poco a poco me fue llamando. Y bueno, ¿cómo es que encontré a Dios? Un día trabajando, creo que era mi segundo trabajo. Yo tenía alrededor de 26 años. Conocí a un compañero de trabajo con el que pues tuve una muy buena relación de amistad. Sin embargo, él tuvo que mudarse a Estados Unidos y pues bueno, a la distancia seguíamos teniendo contacto. Él y yo nos comunicábamos por medio de Messenger. Antes no había otros medios más que Messenger. Y él constantemente tenía en el icono pues, de su perfil, tenía una imagen que decía evangelizagratis.com. Entonces, pues yo lo veía constantemente y decía, ay, pues mi amigo me cae súper bien, pero pues qué flojera todo lo que publica y bueno, ¿no? Sin embargo, de tanto estar viendo, un día por curiosidad yo le di clic a esa imagen. Y bueno, le llamo curiosidad, sin embargo, yo sé que Dios estaba haciendo algo para que yo me acercara y lo conociera. Eh, en ese momento entré a la página, vi distintos testimonios de personas que habían conocido a Cristo y de cómo Él había cambiado sus vidas. Eh, yo no sabía si todo lo que estaban diciendo era verdad o no, sin embargo, seguí leyendo hasta que llegué a una liga donde me encontré con esta palabra que decía en Romanos 10, de 9 al 10, dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bueno, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En ese momento yo leí ese texto, yo no sabía que era la palabra de Dios y que podía tener un impacto en mi interior y en mi espíritu. Sin embargo, en ese momento yo tuve un shock interior, tuve un momento en el que no entendía por qué, pero no podía parar de llorar, estaba llorando sin poder detenerme y yo decía, si esto que estoy leyendo es verdad, si lo que está diciendo este texto es verdad, yo quiero conocer al Dios del que me está hablando este texto. Yo quiero conocerlo, yo quiero tener un cambio real en mi vida, porque anteriormente yo había buscado en distintas religiones, creencias, doctrinas, en algún momento también busqué en el gnosticismo. Sin embargo, al entender que todo eso venía de personas como yo, que al final llegaba a una gran decepción porque me daba cuenta que nada de eso podía tener un cambio en mi interior, nada de eso me hacía cambiar la vida en la que yo había estado y que me traía pues una condenación constante, pues yo decía, si esto que estoy leyendo es verdad, yo quiero conocerlo, yo quiero conocerte, Dios, yo quiero tener un encuentro verdadero contigo. Y yo sabía que era una gran necesidad y yo sé que Dios fue el que tomó la iniciativa. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué les dirías a aquellos que aún no están viviendo un avivamiento? Pues yo les diría, hermanos, que Dios en su misericordia, a pesar de que nosotros hagamos esfuerzos mínimos por compartir el Evangelio, a veces no entendemos que una simple imagen, así como yo lo viví,
una palabra, un texto, un versículo que podamos compartir, ya sea personalmente o a veces en redes sociales, una pequeña frase. A veces pensamos que tenemos que hacer grandes acciones para poder llegar a una persona, pero yo puedo decirles que yo soy el fiel ejemplo de que Dios no necesita que hagamos grandes cosas, simplemente necesitamos obedecer y así sea una pequeña frase, no frase, un pequeño versículo que nosotros compartamos en obediencia, yo sé que Dios lo va a utilizar así como lo hizo conmigo, porque el que convence es el Espíritu Santo, así como lo hizo conmigo. Entonces, yo les puedo decir que no tengamos miedo de hablar y de compartir de nuestra fe por cualquier medio que ustedes deseen y tengan a la mano. Eh, Al final nosotros decidimos si queremos ser un instrumento a las manos de Dios o si por miedo, por pena o por pensar que tenemos que hacer grandes cosas no lo hacemos. Yo creo que yo soy el más grande ejemplo de esto. Pues muchas gracias, que tengan buenas noches y pues bendiciones a todos.